Drop it. Hola a todos, soy Francisco Córdoba Otálora y este es Análisis con Pacho, el programa semanal en donde te explico un tema desde ambos lados de la moneda. Esta semana es del City Place en Doral, Florida. Voy a hablarles sobre el coltán, oportunidades, promesas, retos y obstáculos. Espero lo disfruten. Es un elemento que fue descubierto inicialmente en la República Democrática del Congo, en África, y empezaron a ser utilizado por departamentos como Intel para sus procesadores y otras empresas alrededor del mundo. ¿Qué se dieron cuenta? Pues que el poder de conductividad de este elemento era mejor que otros. Era casi tan bueno como el oro, pero su precio no era tan alto. Entonces de esa manera empezaron a extraer del Congo coltán. Y entonces el coltán, hoy en día, desde ese primer momento en que lo descubrieron a hoy, lo encontramos en cada uno de nuestros elementos electrónicos, en su celular, en su GPS, es decir, todo elemento que utilice microprocesadores tiene coltán dentro de su desarrollo y dentro de su diseño. Por eso se hace tan importante, porque los microchips, las cámaras, los lentes y cada uno de los elementos allí presentes usan coltán. Entonces el coltán se vuelve de gran valor. Pero ¿cuál es uno de los problemas y las ventajas? Por un lado, está siendo utilizado para todos nuestros aparatos electrónicos, pero por otro lado, los países que son productores de coltán tienen grandes problemas de pobreza, de conflicto y de explotación. Vemos como en el Congo los niveles de pobreza son tan bajos que se les paga unos $10 por extraer el coltán. Entonces imagínense eso, mientras que ellos están alimentando industrias multibillonarias con el nuevo iPhone que va a valer $1000, ¿sí? Ellos les pagan $10 y además hay gran corrupción por parte de los gobiernos. Entonces estos son los tres componentes que vamos a analizar. Por un lado está la producción del coltán como un elemento clave para la industria. 2, cuáles son las políticas que tienen los países para que efectivamente se desarrolle. Y 3, cómo se puede aprovechar el coltán y cómo deberían cambiar estas políticas para que efectivamente pueda ser aprovechado por todos. Veamos cómo se hace la extracción del coltán. Como otro elemento, como el oro o la plata, debe hacerse minería. Y se puede hacer a baja escala, pero necesariamente por las complejidades del coltán se hace a larga escala. Entonces, tener minería a gran escala sabemos que ocasiona grandes daños a los ecosistemas en donde allí se encuentra. Y ese es uno de los balances que tienen que ver los países que hacen extracción de coltán. Para el Congo y algunos otros países que han encontrado coltán en sus territorios, esa es la apuesta. Pero en Colombia se calcula que puede albergar casi el 30% de las reservas globales. Y si vemos los problemas que hubo hacia el año 2001-2002, como no existen permisos oficiales de extracción de coltán, se hace minería ilegal. Entonces la minería ilegal causa un mayor daño al ecosistema que mayor otra cosa. ¿Por qué? Porque ¿por quién fue empezado a utilizar? Fue utilizada en esas épocas por las guerrillas, por otros tipos, incluso narcotraficantes y otro tipo de mineros que decían, oiga, el coltán. Incluso algunas veces mineros artesanales empezaban a extraer coltán. Pero el gobierno nacional de Colombia tiene grandes multas. Entonces debe haber un cambio en la redefinición de la política, porque algo que sí es clave es que el coltán se necesita a nivel mundial. Y si usted es de los que cambia su celular cada año, pues está consumiendo más coltán. Y el Congo y otros países van a necesitar producir más. Entonces, ¿cuál es uno de los cambios que debería hacerse? Una política real en donde exista extracción de coltán siempre y cuando se cumplan todas las normatividades medioambientales y que no pase con cosas como el fracking u otras industrias que efectivamente por sacar oro o sacar petróleo estamos realmente dañando el medio ambiente. Entonces, ¿qué es lo que no se querría? Podríamos decir, no, al final deberíamos ser no extractores, pero no. Nosotros debemos analizar como qué quiere ser Colombia. ¿Quiere ser como las malas prácticas del Congo a nivel de coltán
O se puede aprender de Australia, en donde se limita la extracción, se ordena la extracción y se hacen análisis continuos de los impactos medioambientales por la extracción de coltán. Entonces, debería haber un cambio en la política y empezar a alimentar y a exportar coltán a otros países. Mientras que, por ejemplo, en Costa Rica, Intel estableció su fábrica de microprocesadores, Colombia podría empezar a convencer a otras fábricas a nivel mundial, como Nvidia o GTX o similares, a establecerse en Colombia, no solo para pasar de un método de que simplemente estamos extrayendo y exportando coltán, sino debemos ir al siguiente nivel. ¿Cómo se utiliza el coltán en los microprocesadores? ¿Cómo se utiliza el coltán en cada uno de los aparatos electrónicos? Es decir, la visión sobre las exportaciones y la creación de una política de coltán en Colombia y otros países debería ir más allá de la simple extracción minera. Entonces recordemos, debería haber una política seria de extracción de coltán. 2, debería haber una revisión continua de los efectos medioambientales con datos reales e indicadores mensuales sobre cómo cada uno de los proyectos está evolucionando. Y 3, debería existir una política en donde se convence a empresas extranjeras a establecerse en el territorio nacional para ya no solo vender coltán, sino empezar a utilizarlo en la creación de microprocesadores y otros elementos electrónicos. Entonces, si convencemos a estas empresas, ya empezaríamos a pasar de ser una primera industria y un simple exportador de una materia prima, que ese es el método del pasado, pero es una materia prima requerida y necesaria para los procesos de tecnología, a convertirse en un aliado estratégico de las empresas que deseen utilizar coltán. Entonces, si nos volvemos exportadores de coltán, manejamos el impacto medioambiental y convencemos a las compañías que Colombia se puede convertir en su mayor aliado para el desarrollo de nuevos productos basados en el coltán, es allí donde podemos sacar los grandes beneficios. Siempre vamos a tener varias opciones. Por un lado, podemos encontrar las rocas. ¿Sí? La naturaleza es la que nos ofrece las posibilidades. Y el coltán es una de estas posibilidades. El coltán es ese material que está siendo utilizado por todos los elementos electrónicos que utilizamos diariamente. Y podemos decir, no señores, no deberíamos extraer coltán de la naturaleza y detenernos. Esa podría ser un camino. Pero ¿qué pasaría? Pues no podríamos tener celulares, no podríamos tener laptops y no podríamos aprovechar lo que se viene con lo que se llama el Internet de las cosas. Es decir, todos los dispositivos que se vienen. Entonces, el negarnos al futuro, esa es una condición que tal vez no deberíamos enfocarnos. Pero, y ahí está el gran reto, ¿cómo hacemos el aprovechamiento inteligente de los elementos que nos brinda la naturaleza para sacar ventajas competitivas y al final lograr llegar a producir cosas gigantescas, como por ejemplo de los sitios de rocas a la construcción de espacios? Ese es el gran reto, porque si no lo hacemos como civilización, pues no accederemos a los beneficios que nos está trayendo la tecnología. Disminución de la pobreza, una mayor conectividad, aumento de oportunidades para la gente. Y más que van a llegar, va a cambiar el sistema de salud, va a cambiar la forma en que nosotros nos comportamos, cambia la forma en que nosotros vendemos cosas. Pero esos son los dos mundos. La clave sí está en balancearlos, porque eso sí, no podemos seguir con ese pensamiento de querer explotar y sacar todo el coltán para solamente construir cosas, pero al final quedarnos sin agua, por ejemplo. Entonces, los ecosistemas se deben mantener, ¿sí? La naturaleza es fundamental, porque nosotros y las culturas antiguas, los indígenas, nos han enseñado que el mundo se mantiene es por la conservación de la misma naturaleza. Pero si nosotros desarrollamos un modelo de solo extracción, de solo transformación, eso afectará a nuestros países. Entonces, al final,
debemos buscar un equilibrio. Debemos aprovechar como el coltán es una gran oportunidad para los países que lo tienen. Algunos podrían decir que así como el petróleo es una gran maldición. No, el tema no es el elemento es neutro. La clave son las políticas. ¿Cómo se alinea los intereses públicos, los intereses privados y los intereses de las comunidades que están alrededor? ¿Por qué? Porque digamos que empezamos a extraer coltán, pero las comunidades que están allí no están beneficiadas, entonces no estamos haciendo nada. Pero si logramos desarrollar un modelo en donde las compañías que desarrollen la extracción del coltán no solo paguen impuestos, ¿sí?, sino que contribuyen y aseguren que el impacto medioambiental va a ser lo más bajo posible, o si no recibirán grandes multas y tendrán que salir del negocio hasta que encontremos compañías que efectivamente tengan esa macrovisión de lo que se busca. Es decir, debemos llegar y encontrar esos equilibrios. Vean esto. Vean, me encuentro en el Doral, en Miami, y cómo se aprovecha, se mantiene la naturaleza alrededor, se utiliza el poder que nos da la naturaleza, pero se construye lo nuevo. Eso es lo que podemos hacer con el coltán. ¿Sí? No le tengamos miedo al coltán, no digamos no, que esa maldición va a ser terrible para las comunidades. Claro, si implementamos modelos similares a los que tenemos, efectivamente puede ser la maldición para las comunidades. Pero si aprovechamos una oportunidad para entender que lo primordial es proteger la naturaleza, perfecto. Pero la naturaleza en comunión con el ser humano, ¿sí? Porque nosotros vivimos y hacemos parte de lo que nos brinda la naturaleza. Entonces, tratamos de vivir en armonía. Y 3, aprovechamos lo que tenemos para empezar a tener una mejor posición frente al mundo. Porque hay una gran ventaja. Mientras que podemos perder en disminución, digamos, de petróleo o oro u otros elementos, el coltán, por sus características químicas, se encuentra en muy pocos países del mundo. Y es por eso que el Congo es el mayor productor, pero el Congo es un desastre en modelo económico. Es decir, para el Congo sí sería mejor no producir coltán, pero eso no es lo que queremos. E incluso el modelo del Congo debería cambiar. ¿Hacia qué? Todos deberían participar, es decir, incluso la minería artesanal tecnificada. Ya no solo dejar que la gente con la mano haga unos procesos súper sencillos, no. Instalemos laboratorios en los lugares en donde se puede encontrar el coltán. Hay ya zonas identificadas de coltán en Colombia, por ejemplo en el Baupés y el Guaviare. Entonces, si somos inteligentes, ¿qué podemos hacer? Establecer nuevas compañías de explotación minera, pero podremos llamar minería responsable e inteligente, no minería irresponsable que simplemente se cambian el nombre para poder explotar en páramos. Eso sí es un abuso total. 2, debemos ser conscientes de que toda extracción minera va a generar un impacto medioambiental. Entonces, no echemos carreta, no inventemos cuentos. Efectivamente, toda extracción tiene ese impacto medioambiental. Pero 3, si creamos que la misma comunidad, ¿sí?, está cuidando el medio ambiente y tiene tecnología avanzada para disminuir el impacto medioambiental, entonces podemos hacer una comunidad real. Ese es el gran llamado y esa es la oportunidad que nos ofrece el coltán. Si no, pues el coltán puede seguir enterrado. Si no lo vamos a hacer de esta manera, es mejor que el coltán siga enterrado. Sí, eso sí, es mucho mejor para muchos países. Sí. Pero si queremos aprovechar, aumentar la riqueza del país, ¿sí?, pues se tienen que hacer, por un lado, unos nuevos modelos de desarrollo económico. Entonces, este es el mensaje que quería comentarles el día de hoy. Cómo el coltán se convierte en una gran oportunidad si es bien aprovechada. Cómo el coltán puede brindar no solo exportación de coltán, sino generación de industria local y generación de industria exportadora, combinándolo con transferencia tecnológica y transferencia del conocimiento. Porque mira, sí, no sé si alcanzan a percibir, pero ahí están los pajaritos anunciando. Oiga, es muy importante, la naturaleza es clave, no es el dinero. Alguien decía, nosotros no comemos de dinero, pero el dinero es parte fundamental
para mantener las economías, para brindar oportunidades. Ese es el gran llamado y eso es lo que quiero que ustedes analicen el día de hoy. ¿Qué tipo de iniciativas se podrían desarrollar para aprovechar el gran potencial del coltán? Eso es el mensaje del día de hoy. Como han podido ver, el coltán es un elemento que puede ser utilizado para cambiar el mundo, pero también debemos buscar la forma para cuidarlo, para protegerlo, para que no se extinga como los otros elementos de la naturaleza. Recuerden, dejen sus comentarios, sus preguntas. ¿Ustedes creen que Colombia deberíamos explotar el coltán y cómo hacerlo? Soy Francisco Córdoba Otálora y este es Análisis con Pacho en el City Place en Doral, Florida. Próxima semana, no lo sabemos.